Queridos hermanos, hoy se nos habla de los endemoniados. El demonio existe, claro que sí. Y el demonio es un ser pervertido y pervertidor, padre de la mentira, como lo llama la carta del apóstol San Juan. Y como lo llama también el Papa Pablo VI, un ser de iniquidad. Y el Papa Pablo VI, haciendo referencia a la carta de San Juan, dice que de él brota toda mentira. Pero lo grave del demonio es que toma apariencia de santidad, se disfraza de santo, parece santo, reza como los santos, imita a los santos, porque el demonio siempre imita la luz. Y ese es el problema, que la gente no tiene un discernimiento para discernir y expulsar los demonios. ¿Cómo puedo expulsar yo los demonios de mi vida o de la sociedad o en el ambiente donde yo estoy? Con una palabra, que en español apenas tiene 2 letras. ¿Sí? Y a mí me quedó tan impresionada esa palabra cuando un fraile de apellido Benítez, yo recién llegado a la vida religiosa, la escribió grandota con una tiza, con un marcador en el tablero, la escribió así y escribió la palabra, dijo, sí, pa, dijo, fe. Y desde ahí se me marcó esa palabra. La fe. Por eso se pueden expulsar los demonios. Por eso narra la Sagrada Escritura, ¿sí? En el libro de los Hebreos, que todos hicieron grandes hazañas, ¿sí? Las hazañas bíblicas, Gedeón, su hazaña con los filisteos, Sansón, ¿sí? También con los filisteos, todos los que hicieron hazañas en la Sagrada Escritura. San Pablo, todas las hazañas que hizo, soportaron la muerte, la crucifixión y todas esas cosas. Pero no creen que esos son los apóstoles. ¿Sí? Siempre a mí vienen ay, padrecito, ore por mí. Padre. Sí, padrecito, ore por mí. Sí. Eso es lo que la gente está pidiendo constantemente. Pero hay una pregunta, ¿sí? Y yo se la voy a responder hoy. Sí, todo el mundo la hace, pero nadie es capaz de ser coherente con esa pregunta. Yo tengo que preguntarme si estoy guardando los mandamientos de Dios o no. Es la primera pregunta. Y si los estoy guardando bien. Porque una cosa es que yo piense y me convenza que estoy guardando los mandamientos de Dios. Y otra cosa es que tengo que preguntarme si estoy guardando los mandamientos de Dios. Si estoy guardando los mandamientos de Dios y si hago constantemente actos de amor, yo doblego a Dios. Sí, y le voy a empezar a demostrar. Isabel la católica, porque dije, todos los días voy a enseñarles una historia de ella. Porque después de la Virgen María no ha habido mujer más grande sobre la tierra que ella. Y somos católicos gracias a ella. Vamos empezando por ahí. Y existimos gracias para ella. Y la patria no existe hace 200 años. La patria existe hace 500 años. Hace 200 años estamos humillados. Sí, es distinto. Isabel la católica, cuando era niña o estaba joven, ¿sí? Su papá se había muerto de 3 años, ¿sí? Y habían hecho un acuerdo, ¿sí? Matrimonial, porque era una mujer tremendamente pretendida, y habían hecho un acuerdo matrimonial de que el hermano quería casarla con el rey de Portugal, ¿sí? Porque quería casarla con el rey de Portugal y ese hombre era un poco disoluto y ella decía, esto no me conviene. Cuando en ese momento ya no podía decidir, porque después decidió con quién casarse, sí, cuando no podía decidir con quién casarse, ¿sabe qué hizo? Fue y se encerró en una habitación. 3 días de ayuno. Escuche, para que vean que Dios sí escucha. 3 días de ayuno. ¿Y sabe quién le dijo a Dios? Sí, le dijo, Señor, tú sabes que yo no me puedo casar con ese hombre.
O me muero yo, o se muere él. Sencillo. O me muero yo, o se muere él. A los 3 días que terminó el ayuno, Isabel salió y entonces ya, pues, por el acuerdo político que habían hecho para que ella se casara con el rey de Portugal, ¿sí? Salió y el hombre le dio una cosa en la garganta, se murió. ¡Sencillo! ¿Es que tienen que decirme a mi padre, ay, padrecito, por favor, pídale a Dios, ay, padrecito? Sí, yo me quedo callado. Sí, porque es que muchos piensan que es que Dios me escucha a mí y Dios no los escucha a vuestras mercedes. ¿Sí? Pero sencillo, hay un milagro, pero milagro, porque es que la gente dice que hay milagros, pero yo sí hablo de milagros. Sí, que el padre Tiberio y yo presenciamos. Un milagro, en un acto de exorcismo. Sí, yo del cual hablo muy poco. Sí, milagro. ¿Por qué sucedió ese milagro? Por la fe. Y porque, pues, yo creo que yo estaba haciendo lo correcto. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos fe, podemos pedirle a Dios milagros y Él nos los hace. ¿Sí? Es decir, si Dios considera que yo debo caminar por las aguas, camino por las aguas. ¿Sí? Fray Margil de Jesús no está declarado santo. ¿Sí? Y él era franciscano en el convento que yo estuve y ahí está testificado. Caminó 600 kilómetros en una noche. ¿Cómo lo hizo? Explíquenmelo. Todo el mundo sabía que estaba a 600 kilómetros fuera del convento de Zacatecas. Estaba a 600 kilómetros. Explíquenme cómo caminó 600 kilómetros en una noche. Explíquenme. Dios. Un ángel lo transportó porque, o sea, yo a duras penas camino 600 kilómetros en una moto a 140. ¿Sí? ¿Cómo camina uno 600 kilómetros? Camino 600 kilómetros. Así hay que caminar por encima de las aguas y camino por encima de las aguas. ¿Sí? Si hay que pedir la salvación, pero cada uno tiene que aprenderle a pedir a Dios. Pero para pedirle a Dios, tiene que guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Y no es la única persona que ha pedido a Dios que se muera. Vamos al libro 1050, SS, seminarista estudiante 1055. ¿Sí? Cuento la historia. Cuando empezó en la década de los 30 y de los 20 el Partido Comunista a infiltrar sacerdotes masónicos y comunistas en la iglesia, que hoy ese es el producto que tenemos hoy. Sí, todos esos sacerdotes, y cada vez que pasa y que quitan un obispo, pues es un obispo masón, con el crucifijo masón, dando la apariencia de ser católico. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Es muy sencillo, es decir, había un muchacho, ¿sí?, por allá en Europa, que yo ya no me acuerdo el país, porque ahí no lo mencionan muy bien, y yo ya no me acuerdo el país, la historia. El muchacho quedó huérfano, al quedar huérfano, lo adoptaron una familia europea sin papeles, porque en ese tiempo no ponían tantos problemas con los papeles. Y ya el muchacho, cuando estaba de 14 años, estaban los papás que querían hacer un viaje por varios países de Europa, y entonces él escuchó por la rendija de la puerta que se dio cuenta que él era un hijo adoptado y que no era un hijo, y él se llenó de resentimiento, se voló de los papás, terminó en Rusia, y en Rusia lo ayescaron en el Partido Comunista. Y cuando estaba en el Partido Comunista, le dijeron, sí, camarada, tenemos una misión para ti, camarada, que así se llaman. Sí, así, pero no, ¿qué misión tienen para mí? Yo vivo y lucho y derramo la sangre por el Partido Comunista. ¿Y qué misión tengo yo? Que vayas donde tus papás otra vez a Europa Occidental, porque esa es Europa Oriental,
¿sí? Le digas a tus papás que pides perdón por haberte volado de su casa, ¿sí? A tus papás adoptivos que les digas y que tienes fe. ¡Ah, no tengo fe! Yo odio a Dios, yo escupo las cosas de Dios, yo soy un ateo como el Partido Comunista. ¿No? Y él muy calmado le dijo, no, dígales que tienen fe, ¿sí? Y es más, diles que tienes vocación de sacerdote. ¡Ah! Sí, mm, pero esa es la misión que te pone el partido. Mm, Solo no te puedo decir nada. Solo te voy a entregar un papelito que significa SS, 1055. Guarda siempre ese papelito durante toda su vida. Y obedece, que a ti te contactarán en los momentos precisos. El muchacho se fue donde el papá y la mamá se pusieron felices porque eran muy católicos. Se fueron donde el obispo, claro, esta familia es distinguida aquí, tienen un hijo que va a ser un sacerdote. Pero el obispo, como no tiene el Espíritu Santo, pues no ve los peligros. Y entonces el párroco, el coadjutor del párroco, era un hombre santo, y vio el peligro. Y le dijo en la sacristía, le dijo, tú no tienes vocación de sacerdote. Tú eres un impostor. El Espíritu Santo le había mostrado a los sacerdotes que él era un impostor. ¿Sí? Y entonces, cuando le mostró que era un impostor, mató al sacerdote en la sacristía. Porque ese es el diablo, él mismo lo está contando, ¿verdad? Es que nadie me lo contó, él lo cuenta. Él mató al sacerdote en la sacristía y nadie se dio cuenta quién mata a ese sacerdote. El sacerdote se quedó matado y el crimen se quedó sin esclarecer. Se fue al seminario y en el seminario pues empezó a estudiar. Y en ese tiempo pues los seminaristas tenían que usar sotana en el seminario. Y entonces los superiores de él y él pidió permiso a los superiores de poderse quitar la sotana para irse a estudiar a la universidad, que es que era importante que pudiera hacer unas materias en la universidad. Y acuérdense que eso ya venía el poder de por ahí de arriba, ¿no? Entonces se iba a la universidad a estudiar como un muchacho normal, nunca decía que era seminarista y fuera de eso decía que era ateo. Y ateo se movió con una muchacha ahí en la universidad, que estudiaba en la universidad. Y a la muchacha le decía que él era ateo. Y ella pues, le gustó el muchacho y le dijo, yo voy a orar a Dios para que tú te conviertas. O sea, siendo un novio los dos, ¿no? Era seminarista, era novio de ella, él estaba en el seminario y le decía que él era ateo. Seguramente cuando le daban algún permiso a salir, pues iba y se encontraba con ella y etcétera. Pues pasó el tiempo, ¿sí? Y ella era una mujer tremendamente religiosa. Tenía la medalla de la consagración, que en ese tiempo estaba de mucha moda, la medalla de la consagración de Catalina Laurel, ¿sí? De la Milagrosa. La tenía ella siempre colgadita, ella su medalla. Pasó el tiempo, llegó el tiempo de la ordenación del hombre, le llegó un papelito. Sí, a él le llegó un papelito, él siempre mostraba el papelito, ese es el 1055. Eso significa, se los traduzco, significa seminarista estudiante 1055, o sea que había 1055 seminaristas y todos infiltrados en diferentes partes para convertirlos en los nuevos masones de hoy. Y muchos más, eso ya viene desde mucho anterior. Ya en la década de los 60 esos seminaristas ya se habían graduado y ya estaban en manos de la iglesia, todo eso. Y entonces llega el momento de la ordenación. Pues él no la va a invitar, no la invitó, ¿no? Entonces le dice a ella que es que tiene que ir por un curso de la universidad, y no sé, el hombre mentiroso, y las mujeres se creen los cuentos del hombre mentiroso, ¿no?
el pastorcito mentiroso. Y entonces llega el momento de la ordenación. Y a ella la invitan a la ordenación. Y entonces ella, cuando ella lo ve allá, que era uno de los que se iba a ordenar de sacerdote, ella fue un shock, y estamos hablando de la década del 30, un shock tan grande que se desmayó. Hago una impresión tan terrible que se desmayó. ¡Buah! Cayó. Lógicamente ella después lo buscó. ¿Sí? Y aquí viene para que vea que Dios escucha. Y si lo escuchó a ella, me escucha a mí y los escucha a todos. Es que esto no es solamente la reina Isabel. ¿Sí? Luego se encuentran en privado ellos dos. Y le dice, qué mentiroso eres. Qué mentiroso. Y sí, eres un verdadero ateo. Sí, eres un verdadero impostor de la iglesia. Pero yo amo mi iglesia católica, dice. De modo que yo quiero hacer el ofrecimiento de mi vida, ¿sí? Para que tú te mueras. O te conviertes o te mueres. Le dijo. Y entonces se hizo carmelita. Y ofreció su vida para que el hombre o se convirtiera. ¿Y qué pasó? Se murió. ¿Sí? Alcanzó a escribir el master plan. Sí, es el famoso, pero es que eso, la gente anda por ahí con bobadas, que es master plan, pero eso hubo muchas otras cosas. Son unas bobaditas que salieron por ahí, que le sacan por ahí panfletitos y dicen el master plan, pero eso estaba mejor elaborado. Sí, alcanzó. Ese él ya era sacerdote. Y entonces en sus cosas tuvo un accidente de tránsito y una enfermera encontró su diario, lo leyó, sí, y lo rescató porque si no los masones llegaron los masones a buscar todo y no encontraron el diario. La enfermera lo había rescatado y por eso supimos esta historia. Y por eso supimos la historia de la infiltración de la masonería y del comunismo en la Iglesia Católica y por eso sabemos que todos esos jerarcas que hoy, muchos de ellos son hijos de todos esos comunistas. Y se preguntan por qué los indios del Cauca son así. ¿A quién se lo debemos? A los sacerdotes italianos, europeos, a los, ay, ya se me olvidó, los que vienen de África, todos ellos, sí, comunistas, sí, enseñándoles mentiras de la tierra, sí, de la explotación española, sí, de todo. Les enseñan puras mentiras. Después de que uno no sepa quién es, está jodido. Los milagros se le pueden pedir a Dios. Sí, se le pueden pedir a Dios. Es que yo no necesito hacer milagros. Es Dios el que hace los milagros. ¿Y qué necesito yo para un milagro? Póngase a ayunar, doblese delante de un crucifijo y dígale al Señor, guarde los mandamientos, eso sí, guárdelo. Y hágalo correcto. Y obedezca. Y destierre la soberbia del corazón. Y cuando Dios vea que es necesario un milagro, pues lo hace. Sí. Si me picó una víbora que me voy a morir y yo debo de vivir, porque esto no es cuando yo no me muero, cuando yo determine que me debo morir. Pero si no me debo de morir, así como Isabel la Católica sabía que Dios le tenía una misión a ella y que tenía que cumplirla, pues pidió que el otro se muriera y se murió. Dios tiene su plan. Y el plan de Dios está por encima del plan del diablo. ¿Sí? Y Dios está llevando esto a un plan. Y ya les digo, todos se imaginan cosas, pero esto va por un camino porque Dios no está dormido. Dios conduce la historia, nos ha permitido este momento de gran oscuridad. Y vuelvo a decirles, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Estamos agobiados por las afrentas de los hombres.
Pues digámosle al Señor que yo no desespere, Señor, que yo no pierda la fe, que pueda afrontar con valentía lo que viene. Ayer venía yo en el autobús y puse un pedacito de Isabel de la Católica, ¿no? Porque, pues para repasar algunas cositas de ellas y a ver qué dicen de ella, ¿no? Sí, y un señor estaba al lado, sí, estaba al lado, y se queda mirándome a la cara y me dice, padre, sí, se me había caído el celular y él me llevó y me metió el otro, creo que era un indígena. Mm. Me dice, padre, me mira a los ojos, padre, ¿usted no cree que estamos en el final de los tiempos? Y yo le dije, sí, claro que estamos en el final de los tiempos. Claro, padre, ¿cómo le parece que tuve un sueño? ¿Sí? Y para mí era muy real, era como si yo estuviera despierto y veía que caían del fuego, como dice en la Biblia, como eso, bolas de fuego y quemaba todo y la gente corría despavorido. Yo le dije, sí, estamos en el final de los tiempos y eso puede suceder, claro, está en la Biblia, le dije yo, eso está en Joel. Le dije, sí, los jóvenes y los ancianos tendrán sueños y visiones. Y le dije, pero ¿sabes qué debes hacer tú? Sí. Le dije vuestra merced, a veces le dije vuestra merced, ¿no? Ya saben por qué yo utilizo vuestra merced o cuándo los utilizo. Le dije, ¿sabe qué debe hacer vuestra merced? Sea bueno, no le haga mal a nadie, rece, sí, rece. Y alcancé a decir unas cositas buenas y él escuchándome con toda atención cuando ya llegó el bus y ya nos tuvimos que dispersar. Yo ya fui y él se fue. Pero yo sé que le quedaron muchas palabras para que él fuera bueno. Es tan sencillo enseñar a otro a ser bueno. Algo tuvo que haber hecho Dios para yo tener la oportunidad de enseñarle a otro a ser bueno. Ese es menos soberbio que a otro que le estoy sacando los cánones de la iglesia. No vaya a misa, no asista con esos sacerdotes, no lo haga. El canon tal dice tal cosa, el otro tal. Yo me desgañoto y no lo entiendo. ¿Mm? ¿Y qué es aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca a las personas buenas y esta es una gracia para las personas buenas que quieren escuchar a Dios y que quieren dejarse tocar por la gracia. Entonces no me estén pidiendo los milagros a mí, ¿sí? Yo vuelvo a decirles, tienen un crucifijo y 2 velas y una habitación. Sí, hagan ayudos, ¿sí? Y hay otras veces que han tenido, David se puso a ayunar y yo no sé si ayunó durante un mes para que le salvara a su hijo. Y Dios no se lo quiso salvar, se murió el hijo. ¿Sí? Porque tenía que pagar las consecuencias de su pecado. O sea que Dios no le salvó a su hijo. Y David, aunque Dios no lo escuchó, se bañó, se arregló, volvió y comió otra vez y siguió feliz. Aceptó la voluntad de Dios. No me pidan milagros a mí, pídanselo al que lo deben de hacer. Ni detrás de este sacerdote, ni detrás de este vidente, ni detrás de esto. No necesitan eso. Dios les puede hablar en el corazón, porque hoy sí nos podemos perder con todas esas cosas. ¿Con qué hacemos los milagros? Con 2 palabras, con la que empecé esta homilía y con la que termino. Fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.